Ok. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Caldero Radio. Bienvenidos a este espacio, El Porqué de la Vida. Y bueno, pues espero estén disfrutando de este miércoles que ya huele a Navidad, 12 de noviembre, ya huele a aguinaldos, ya huele a Navidad, qué maravilla. Y bueno, pues para cerrar con este año, estamos con un tema hermoso, muy apasionante, que yo ya tiene mucho que yo quiero tratar este tema. Trato otro tipo de temas, pero es primera vez que vamos a hablar, no de fútbol, hoy no vamos a hablar de fútbol, hoy vamos a hablar del alma del futbolista. Hoy vamos a hablar de sus pasiones, de sus miedos, de sus sueños. Hoy vamos a hablar de esos miedos al rechazo, de esa resiliencia. Vamos a hablar de muchos temas muy profundos y que abarcan al ser humano, sobre todo a estos jóvenes que tienen ese sueño, ¿sí? Vamos a hablar de este tema que combina pasión, disciplina y, por ende, un destino. ¿Por qué? Porque el fútbol no solamente entrena atletas, no forma atletas, también forja caracteres, forja seres humanos y saca y potencializa esta fuerza que tienen estos chicos para lograr su sueño. Este tema está dedicado con todo nuestro cariño, con toda nuestra pasión, junto con nuestro invitado que ahorita les voy a presentar, para todos esos jóvenes que tienen un sueño en el fútbol, para sus padres, para quienes los acompañan, para entrenadores, para dueños de clubs, de todos, de todos los índoles, de todas las ramas, está dedicado para ustedes, viendo el alma de cada jugador, con mucho cariño. Y para ello, bueno, pues yo soy Lucero Vázquez y hoy me siento muy, muy honrada de tener aquí a un invitado súper especial. Él es un entrenador colombiano, es muy apasionado y, y bueno, pues él ya tiene una gran experiencia en esta formación con estos chavos. Él transforma este fútbol en una escuela de vida. Bienvenido, Andrés Murillo, bienvenido. Muchas Muchísimas gracias, gracias. gracias que estás aquí, mi amor. Me da mucho gusto que nos acompañes en esta transformación humana. Me gusta mucho tu recorrido, he estado viendo tu historia, conozco y vi la transformación de un jugador que estaba muy cerca de mí, a quien amo profundamente, y que él fue la personita que me inspiró para este programa, mi nieto Fernando Herrera. Entonces vi su transformación y bueno, pues, ¿qué te digo? Me siento muy orgullosa que estés aquí platicando con nosotros. Lucero, muchísimas gracias. Para mí es todo un placer estar acá. Gracias por tantos honores, pero bueno, la verdad es que felicidades a ti por este espacio donde permites desde luego hablar de la vida, Así es. más allá del fútbol, hablar de la vida, hablar de la juventud, de cómo pues el fútbol en este caso es una herramienta para vivir y bueno, espero que sea desde luego un rato muy agradable y agradecido por tu invitación. No, pues agradecido a ti. Definitivamente el fútbol no se juega en la cancha, ¿no? El fútbol también se juega con el alma. ¿Estás de acuerdo? Y de eso vamos a hablar Totalmente. el día de hoy. Voy a leer tu semblanza, les voy a presentar quién es Andrés Murillo y el hermoso trabajo que él hace. Andrés Murillo es profesional en cultura física, especialista en fútbol formativo y de alto rendimiento. Él es preparador físico de fútbol, ha liderado procesos formativos en Estados Unidos, Colombia y México con muchos casos de éxito. En México fue director o es director final de Chivas en Ciudad de México, de México, fue director y fundador de la primera filial, ahorita ya nos explica, yo no sé mucho de este mundo, pero para eso tengo aquí al experto, oficial del Atlante en Ciudad de México, fundador y asesor de proyectos de academias también en Ciudad de México, conferencista para padres con hijos deportistas, que eso fue lo que me fascinó, docente universitario y conferencista, preparador físico en Colombia de una cantera de fútbol con varios jugadores en el fútbol profesional a que actualmente salieron de ese proyecto.
Qué hermosa trayectoria. Muchas Y cuánta gracias. experiencia, y eres muy joven. Sí, muy agradecido con la vida, con Dios, y con el fútbol realmente, que el fútbol es el que me ha abierto las puertas para haberlo vivido siendo joven, para haber pasado por tantos momentos, por tantas Experiencias. instituciones, experiencias, cosas buenas, malas, pero que al final hoy me permite estar al servicio del fútbol, del mismo fútbol, y estar al servicio de muchos jugadores que desde luego tienen esta ilusión, este anhelo de que algo pase con el fútbol. El anhelo de un niño normalmente es: quiero jugar profesional, quiero estar en Sí, ese primera, quiero estar sueño, en sí, primera, sí, sí. pero detrás de ese camino se esconden cosas maravillosas y es justamente donde nosotros los formadores pues hacemos parte importante de ese camino para el futbolista. Se esconden cosas maravillosas, pero también se esconden, vienen cosas, pero también vienen cosas que frustran mucho a los chavitos. Y es en ello en lo que vamos a platicar el día de hoy, cómo trabajan esas frustraciones y cuando verdaderamente es una vocación, ¿no? Y esa va a ser mi primer pregunta, Andrés. Hablamos primero de lo que es la vocación y sabemos que la vocación es ese llamado interno. Muchos padres impulsan a sus hijos al fútbol, otros chavitos te dicen desde chiquito, yo quiero ser futbolista. Algunos lo hacen por realmente un amor, otros por frustración. Pero ¿cuándo realmente nace la vocación de un joven? ¿Tú crees que nacen con una vocación o se hacen o se inspiran? Y muchas veces no es una vocación, a lo mejor es una frustración de un padre o de una madre o de un abuelo, o cuando les dicen, oye, yo quiero ser futbolista, también los padres le quitan esta vocación y le dicen, ¿cómo vas a ser futbolista, no? Pues si yo soy ingeniero, tú también vas a ser ingeniero, si yo soy empresario, tú vas a seguir con la empresa, pero si un chavito te dice, quiero ser futbolista y el papá se lo quita, entonces esto de la vocación y el llamado interno es para mí lo más importante antes de hablar de un jugador. Desde luego, y mira lo interesante de este asunto, el fútbol es un tema tan universal que ni siquiera necesitas de tus padres para que sea, es tan automático. Tú sales a la esquina de los que crecimos en la esquina del barrio, de la calle, Ajá. sabemos que salías y el fútbol ya estaba Ah, per sí, sí, se, sí. No, era bueno, algo sí. natural. No era algo que un papá planificara o que de pronto alguien estuviera organizando un torneo, no. Era alguien que tuviera una pelota, salía con sus amigos y al que no le gustaba el fútbol, al final resultaba haciendo parte del fútbol. Entonces mira cómo el fútbol pues en realidad es un factor de unión de sociedad Me desde, encanta. desde temprana edad. Y Total creo de que es la acuerdo. visión que nosotros, o es Sí. la visión que yo le doy hoy al fútbol, ¿no? Claro, los tiempos han cambiado, hoy en día ya no se juega tanto en la calle porque los tiempos son diferentes, porque hay Sí. dinámicas que han cambiado, pero al Oye, final, ya hay tecnología. claro, la tecnología sin Ahorita duda vamos a alguna. pasar a eso, pero vamos a Y terminar ahorita se de... juega fútbol más con las manos Exactamente. en la Play que con los Exacto, pies, como era en sí, nuestra época, ¿no? total, sí. Pero el fútbol, sí, con ese punto de partida, lo podemos ver ya como una herramienta de inclusión social de a temprana edad. Sí, sí, sí. Y sabes una cosa, cuando tú te das cuenta como entrenador que realmente dices, este chavo sí tiene la pasión, sí tiene la vocación, y tú te das cuenta, Andrés, ¿lo Em, percibes? eh, yo creo que todos los entrenadores percibimos la pasión que pueda llegar a tener un jugador, sobre todo por la cantidad de cosas que suma para ser parte del fútbol. Te juro que hay jugadores tan jóvenes y tan conscientes de los amigos no me sirven. Incluso chicos a los 12, 10 años dicen, yo no quiero tener novia hasta grande porque una novia me distrae del fútbol. Sí. Y a uno le llama la atención que una persona tan joven lo diga, de pronto sin ser tan consciente, pero más allá de la conciencia es que tiene su cabeza metida en su deporte. Entonces ahí uno empieza a ver esa pasión. Ahora, muchas veces nace también por el papá o por la mamá. Yo lo cuento como historia de vida. A mí mi papá un día me puso un uniforme de fútbol, me cerró los ojos, me acuerdo mucho en esa ocasión. Estaba muy pequeño, pero lo tengo en mi cabeza grabado. Y papá me dijo, cierra los ojos. Y me empezó a quitar una pijama que tenía y me empezó a poner un uniforme de fútbol sin yo saberlo. Cuando abrí tenía una pelota en las manos y un uniforme del equipo ¿Y qué favorito de mi papá. sentiste?
pues sentí una emoción enorme, porque yo había visto los jugadores por televisión, había visto los jugadores había visto el equipo, desde luego, del que mi papá era hincha, pero estar vestido de esos colores y sentirme como un futbolista, para mí, eso creo que en la infancia me marcó tanto Te que no lo marcó. olvido. Pero te digo que tenía tal vez unos 4 o 5 años y lo recuerdo esa escena como si fuera ayer. Sí, te lo pregunto porque, mira, he visto, con mi nieto he vivido muchas cosas, muchísimas cosas, pero una de las cosas que le admiro mucho a Fernando Herrera, a quien yo le mando un beso y igual a toda mi familia, es que desde chiquititito él ya jugaba a los 3 años en Chivitas y decía yo quiero ser futbolista, dibujaba equipos de fútbol, dibujaba canchas, dibujaba. Él ya sabía que era futbolista. Yo dije, se le va a pasar y no se le ha pasado. No, hasta ahora no. Y ya ha pasado por una serie de cosas, pero bueno, entonces realmente, ¿cómo puedes descubrir si su llamado viene del alma y no de la expectativa externa? Yo siento que cuando pones tu corazón y tu atención en algo y todos tus esfuerzos en algo, ahí está la pasión, ahí está el deseo por desarrollar algo, ahí la persona empieza a sentir un placer enorme por las cosas que hace y es allí donde incluso el padre debería tener ese olfato místico de decir es por acá, porque el chico ya empieza a tener atención por algo. Ojalá este algo sea un deporte, no lo vemos en el deporte solamente, lo vemos también en disciplinas como el arte, como la música, es decir, todo lo que contribuya al desarrollo de la persona y que pueda llevarlo a un fin y que pueda encontrar de cierta manera un desarrollo integral para lo que va a ser su vida en cierta disciplina, pues al final es de ganancia y el papá debería estar muy atento a esos avisos que damos los chicos cuando somos muy jóvenes sobre qué nos apasiona. Entonces, si tú me dices en dónde puedo descubrir que un chico siente pasión por esta disciplina, es cuando empieza a aislar ciertas cosas por la práctica de la disciplina. En este caso, amigos, familia, el chico se levanta solo, los papás quizás están agotados de no quiero levantarme, ir a Eso un es un tema partido, muy, eso es un pero el tema. chico es papá, necesito ir, voy a llegar tarde, el entrenador me dijo que debo llevar el agua. O sea, cuando empiezas a ver que el chico empieza a hacer cosas por sí solo, porque el entrenador se lo dijo, porque saben que son importantes, primero el chico está en un excelente proceso deportivo, si lo tiene desde muy pequeño de manera consciente. Y segundo, el chico está siendo atraído por eso. Y ahí ya hay en aras de la formación, hay una oportunidad grandísima para los padres de que el chico pueda enfocarse en algo sano como el fútbol, como una Qué disciplina bonito, deportiva. qué bonita respuesta me das y tú lo llamas como algo integral, ya sea cualquier deporte. Es como hacer un ser integral, así se dedique a la pintura o a cualquier otro deporte, cualquier Es cosa que correcto. haga, el apoyo de los padres siempre que estén con esa observación, ¿no? Con eso, con, con esa vocación que nace del alma y bueno, este esfuerzo, cuando ya lo logras y ya haces tu vocación, ese esfuerzo se convierte en alegría, ¿no? Pero Desde vámonos luego. sobre la siguiente pregunta, detrás de cada jugador hay una familia. Familia, como tú dices, que madruga, que acompaña, que sufre que sufre y que celebra. ¿Cómo influye el entorno familiar en la formación emocional del chico, especialmente cuando están lejos de casa? Qué buena pregunta la que me haces. Ojalá haya muchos papás escuchándome, porque lo primero que tengo que decir respecto a los papás es que si entiendo el que tengan que madrugar, entiendo el que inviertan un montón de dinero a veces en indumentaria, sacar de donde no hay, es decir, los padres con hijos deportistas hacen un esfuerzo increíble, es levantarse un domingo cuando quieres quedarte en tu cama por ir a acompañarlo, pero lo más triste de todo es que esto algún día va a pasar. Y esa es la parte que yo le digo a los papás, esto algún día va a pasar y lo vas a extrañar y vas a extrañar que tu hijo te levante a un partido de fútbol y vas a extrañar Sí, el que tu hijo haga un gol y te voltee a mirar para ver si lo viste. Eso lo vas a extrañar. Eso como primer punto. Y segundo, pues bueno, yo creo que detrás de todo futbolista hay unas familias, claro, esto depende de qué enfoque tenga la familia. Yo considero que el adecuado primeramente es entender que el fútbol y el deporte es un medio de desarrollo integral. sí, El fútbol no es totalmente. solo
esperar a que mi hijo sea talentoso, sea famoso, se llene de dinero, me regale playeras, me regale camisetas, salga en los medios y tenga muchos seguidores. Sí. Creo que por ahí no va, creo que por ahí no Pero va. muchos eso quieren, o sea, de verdad es que Claro, muchos eso buscan. Dices, bueno, realmente qué quieres, ¿no? O sea, realmente lo más importante es que, realmente lo más importante, pues es el enfoque, dedícate, enfócate claro. en lo que tú quieres. No, perdón, perdón, ¿eh? No te Ajá. preocupes, no te preocupes. Ajá. Ok, y después, pero ¿qué pasa cuando estos chavitos se van? Porque yo lo vi en la Universidad del Fútbol. Nosotros teníamos cerca, muy cerca a mi nieto, pero había niños que venían de Michoacán, que venían de otros estados con muchas carencias, que los papás por su economía no los pueden acompañar, y esta soledad que viven los futbolistas. Hay mucha soledad que viven los chavitos, y mucha tristeza de los papás lejos. O sea, ¿qué pasa con mucha soledad? Además, hay un entrenamiento que dura 2 horas y toda la parte del día están solos. He visto que pierden el enfoque los futbolistas. O sea, ya cuando ya llegan los chavitos ya llegan a una sub 17, a una sub 15, ya las competencias ya comienzan más fuertes, ¿sí? Ya empieza mucho el rechazo en los equipos, pero ¿qué pasa con estos chavitos que tienen todo ese tiempo libre, pero que además están lejos de casa? ¿Cómo se trabaja qué sugieres para esa soledad? Mira, lo primero es agradecer a la psicología por haber ingresado al mundo del deporte. El tema de la psicología es un tema que viene a ser parte del fútbol y de los deportes hasta hace muy poco tiempo, relativamente. Respecto a toda la historia del deporte, la psicología vino a introducirse en el deporte de manera muy acertada. Y creo que hoy en día estos procesos de fuerzas básicas, de divisiones menores, incluso de academias, deberían ser tratados por psicólogos expertos en deporte. Porque esto no solo es una asesoría para el jugador, no solo le da herramientas, sino también permite que los papás estén capacitados para saber cómo manejar estos momentos como los que tú hablabas. Cuando el chico sí tiene 2 horas de entrenamiento y después mi mamá, mi papá, mi casa, la comida, mi cama, ¿qué hago aquí? Mi familia, exacto. Y hay veces por la cabeza del futbolista pasa, ¿yo qué hago acá? ¿A qué me vine acá? Porque no todo en el fútbol es color de rosa. No, todo, La gente que está en el backstage del fútbol dicen, qué bueno, lo convocaron a tal equipo. Seguramente ustedes cuando, lo llamó Rayados a Fernando, que estuvo ahorita que en estuvo en Rayados, en Rayados. Monterrey, y entonces todos decíamos, wow, qué alegría que le pase. Y no le hemos preguntado a él cuántos momentos de soledad, por ejemplo, tuvo, cuántos Totalmente. momentos de extrañar a su familia, cuántos momentos de siquiera en silencio un abrazo de su mamá, de su papá. Entonces el futbolista pasa por todos estos procesos y ahí realmente incluso los entrenadores deberíamos estar cada vez más capacitados en asuntos básicos de la psicología del deporte. Sí, porque es una edad además que están atravesando la adolescencia, cuando están en ese proceso en esa transición entre la adolescencia, es cuando están ya compitiendo por una sub 15, por una sub 17, que ya comienza más la competencia. Además entran en una adolescencia donde hay más rebeldía, donde comienzan estos cambios hormonales, y donde el chavito comienza le falta la conciencia. Tiene que tener una fuerza mental para continuar adelante. Tiene que tener un espíritu, sus emociones bien, una conciencia bien definida, un chavito muy bien guiado para que logre sus sueños, porque muchas veces se pierden. O sea, sí se pierden. ¿Por qué? Porque comienzan a juntarse con chavitos que no, o sea, se pierden como están lejos de casa, empiezan a juntarse con otros chavitos, empiezan a hacer pues es una adolescencia y es muy difícil controlarlo. Si para los papás es difícil controlarlo, imagínate para los. Es muy complicado. Ahora vamos a pensar de manera natural que los padres están para proteger a los niños, a los chicos. Ellos siguen siendo niños. Yo sé que a los 15, 16 años todavía un papá ve a su hijo como su niño. ¿Por qué? Pero Porque uno sabe que carece de ciertos momentos. sí, Ahora, imagínate cómo se siente el niño donde está acostumbrado aún en su adolescencia que el papá le resuelva todos los problemas de tipo económico, esa dependencia natural del papá
te solvente, te sustente, incluso a nivel emocional, y que de un momento a otro ya no esté ahí el papá o la mamá. Claro, claro. Eso es un tema muy difícil, y ahí es donde yo creo que los procesos de divisiones menores, los procesos de fuerzas básicas, sí deberían apostarle muchísimo más justamente a estas herramientas que ofrece la psicología. Incluso algunas cosas rescato del tema del coaching deportivo, en donde realmente da una visión distinta. Pero sí, definitivamente es trabajar en ese hombre interior, digo hombre interior como ser humano, en ese humano interior, para saber sobrellevar estas situaciones de una manera guiada, estructurada y ojalá científica, ¿no? No con la motivación de no llores, no te Totalmente, preocupes, no estás solo, me totalmente. tienes a mí, no. Creo que debe ser de una manera científica, estructurada, tal cual y como lo ha venido exponiendo en los últimos años la psicología del deporte. Sí, totalmente, porque estamos, como tú lo llamas, integrales, cuerpo, mente y espíritu. Total. Totalmente. Y muchas veces también viene la formación desde casa. Ahora, pasando a otro tema, Andrés, que yo considero muy importante. ¿Qué pasa cuando un chavito, con estos jóvenes que yo veo que le ponen ganas, se levantan temprano, le echan entusiasmo, que yo admiro, que entrenan? ¿Y qué pasa con estos rechazos que tú dices, le puso todo el alma, le puso toda la pasión? Y que son rechazados por instituciones ya después de estar años en unas fuerzas básicas, o que son rechazados por, ya nos vamos ya no llegamos a fuerzas básicas, sino que van a todas las visorías y no, tú no entras, o sea, no sabes, es un sufrimiento espantoso. Y yo le decía, no, ya por favor, ya no lo lleves, o sea, ya déjalo. O sea, me duele el rechazo que sufren. ¿Qué me dices de ese rechazo? Mira, lo primero, yo creo que cuando alguien entra en este mundo, debería entender que desde el momento en que te sumerges en una disciplina como el fútbol, sea a nivel academia, sea a los niveles que vayas pasando, debemos entender que aquí lo más importante es que a donde sea que alcance y al nivel que llegue, el proceso de formación está garantizado. Te lo voy a decir desde mi experiencia y desde muchas experiencias que he visto. Tú puedes llegar al nivel fuerzas básicas, puedes llegar a tercera división, a segunda, a primera, a selección Colombia, a jugar un mundial. Y yo tengo que decirte que lo que logres en el fútbol tienes un proceso asegurado y garantizado en cuanto a tu formación. Y es la manera en la que muchos padres deberían verlo. ¿Por qué? Porque los papás son los primeros que no se dan cuenta que el chico está en fuerzas básicas, que pasó a segunda división y que por no jugar en primera ya es un fracaso, ya está triste, ya es motivo de decir por qué Ya lo déjalo, rechazaron. sí. Y resulta que el chico está viviendo incluso en ese mismo rechazo un proceso de aprendizaje. Nunca nos educan para que nos digan que no. Nunca nos educan. No, no, No nos, qué no, no, bonito lo dices, me encanta. no nos educan para Para recibir un decir no no. como respuesta. Ahora, son más cuando buscas algún objetivo, son más los no en la vida que los sí. Si tú le preguntas a un futbolista de élite hoy en día, te va a decir, a una persona que haya jugado fútbol, te dice, es más lo que he perdido a nivel competitivo que lo que he podido ganar. Por eso la victoria en el fútbol se celebra tanto. No, sí, Porque claro. en un torneo local son 20 equipos, 30 equipos, hay ligas que ya tienen 2 fases de equipos de 40 y gana uno. Así es. Entonces es más lo que uno pierde en el fútbol que lo que gana. Pero en esa pérdida también hay un montón de aprendizajes que tienen que ser direccionados. Y ahí es donde yo he tratado de ir haciendo un aporte con estas estructuras de divisiones menores, de fuerzas básicas, de academias, para que enseñen realmente que el proceso está garantizado. Ahora, no quiere decir que no genere tristeza, pero ¿por qué nosotros nos negamos a pasar momentos de la tristeza? Yo le escuchaba a un entrenador un día que me decía, cuando venga la derrota, cuando venga el fracaso, cuando vengan los momentos difíciles, ábrale la puerta, Abrázalo, invítelo, déjalo entrar. dale, entra. Sí, Sí, ponle mala dale. cara, no te va a gustar. Sí, Esa claro. visita no te va a gustar, pero ábrele la puerta, invítalo a cenar, corre la mesa, dile que se siente, prepárale tu mejor plato. Qué bonito. Duerme al lado de esos momentos que no te agradan tanto, porque al Claro. final vas a tener que convivir con ellos y vas a tener que conocerlos y aprender a convivir, porque hacen parte natural. En un momento, gracias por la visita, ahí está la puerta, te agradezco por haber venido y te vas. Y Y entran otros tipos de te momentos. agradezco el Te aprendizaje. agradezco. Qué Yo creo bonito lo que acabas eso de es más decir, Andrés. importante. Verdaderamente lo dijiste de una manera magistral. Y no solamente pasa con los futbolistas, pasa a todo ser humano en un duelo, en una pérdida, en un rechazo. Pero en este caso, los futbolistas se exponen más a un no Que aún que a sí, un sí. Entonces, esto totalmente. quiere decir, Andrés,
que si hay poco sí, cuando tú tienes un sí, aprovecha las oportunidades, porque las oportunidades no se te presentan tantas veces. Correcto. Entonces, si dices, tengo esta oportunidad, le voy a meter todo. ¿Y qué sugieres para que cuando alguien ya tiene una oportunidad o busca una oportunidad, aquí sí viene tu experiencia? ¿Qué les dices a ellos de todo lo que tienen que hacer en cuanto a alimentación, disciplina, formación emocional? ¿Qué es lo que tú sugieres? ¿O cómo trabajas tú? Ahora sí te suelto ya todo el micrófono, Claro por que favor. sí. Mira, yo tengo una charla que llevo haciendo hace aproximadamente 4 años que se llama Virtud, clave del éxito. ¿Virtud qué? Perdón, disciplina como virtud es la clave del éxito. Total, Disciplina, disciplina clave como del virtud, éxito. sí. Resulta que la gente cuando yo le digo éxito se imagina medallas, trofeos, dineros, aviones, coches, fama, y ese no es el éxito. Le- Estoy Qué anticipando, bonito, ¿no? estoy Es verdad, no, anticipando totalmente, qué bonito. la charla y la conferencia que tengo, pero al final el De eso vamos a éxito, hablar ahorita, ahorita claro, vamos a hablar. el éxito para mí, desde mi punto de vista, es ser equilibrado en la emoción, cuando tú estás en el tope de tu emoción, cuando estás en el punto más alto quizás de tu carrera, de tu vida productiva a nivel laboral, cuando lo has ganado todo, cuando tienes tanta... Oye, te voy a Cuando llegas al interrumpir tope, porque sí, mira, claro, te están haciendo una pregunta. Profe Muri, ¿qué piensas de los formadores en México y de la importancia de la familia? en el atleta. Qué buena pregunta. México es un país hermoso en cuanto a su pasión por el fútbol. Sí, A mí me asombra muchísimo la pasión que he encontrado acá desbordada. Y creo que los formadores que estamos, hoy en día yo estoy en México y estoy al servicio de México, estoy al servicio de este hermoso país que me ha abierto la puerta con gente increíble que ha valorado bastante el trabajo y la labor que desempeño yo y seguramente muchas personas. yo. Muchas gracias. Dentro de esas tú, muchas gracias. Y yo considero que esa misma pasión por este deporte debería estar directamente relacionada o proporcionada a la calidad del formador. Yo creo que tenemos nosotros una responsabilidad Sí, con los claro. formadores de México de transformar esa pasión en realidades. Yo siempre le hago la pregunta algunos profesores con los que he tenido la oportunidad de trabajar, ¿por qué México no está en una semifinal, en unos cuartos de final de la Copa del Mundo? Yo también me lo Un pregunto. país tan grande, con tanta pasión, pero ¿qué pasa con el redireccionamiento de los atletas en México? ¿Dónde están los formadores en México? Seguramente están por ahí, pero realmente tenemos que juntar esfuerzos para que el fútbol mexicano surja, ¿no? Y en general el fútbol, yo digo que el fútbol te puede llevar por muchos países, por instituciones, a nivel academias, a nivel fuerzas básicas, incluso cuando trabajas de manera personalizada, tú también haces un aporte fundamental a muchos atletas. Entonces yo creo que esa pregunta es bien interesante, pero creo que los formadores tenemos que activarnos y definitivamente ahora sí sacar las garras y sacar esa pasión que tenemos para formar los A jugadores. mí me gusta mucho tu respuesta y complementándola, si tú me lo permites, Claro, creo que también los formadores tienen que tener un alto nivel de conciencia, también ellos tienen que prepararse, también ellos tienen que ser integrales. O sea, totalmente. porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces tienes que trabajar contigo mismo, también espiritual, física y emocionalmente, para que tú puedas compartir lo que eres, para que tú puedas compartir tu sabiduría, tu entrenamiento, tu calidad humana, tu luz, ¿sí? Y trabajar con tu alma, porque se Claro. trabaja con el alma. O sea, todo lo que es los sueños, la fuerza, el poder, está conectado muy con tu alma. Entonces, qué buena pregunta. Dice, nos surge llegar a la final. Oye, Víctor Herrera te dice, profe Muri, ¿qué piensas de los formadores en México? Ah, fue el que te preguntó. Y Paola, que te manda muchos saludos. Te manda muchos saludos a ti y Muchas a gracias. Fernando. Y bueno, pues aquí tienes varios comentarios. Maxi también te manda saludos. Y bueno, eh, vamos a terminar lo que me estabas diciendo, Sí. que para que ya eres un entrenador, ¿qué haces con estos chavitos, con estas personas que tienen ese sueño y que van con todo? ¿Por dónde comienzas? Y ahora sí ya te suelto y los comentarios los Voy dejamos al a, final. voy a redondear la idea que Sí, sí, estaba, sí. de la que estaba hablando antes. Sí, Cuando hablamos de éxito, justamente hablamos de un equilibrio.
Sí. En el tope máximo, en el éxtasis de la victoria, tienes que ser equilibrado. Y en la depresión o en la gran tristeza o en el océano de lágrimas que puedas tener ante la derrota o ante lo que se llama un fracaso, también tienes que ser equilibrado. Yo he visto equipos ganar torneos muy difíciles, pero van y le hacen mofa al otro equipo. Entonces, ante la victoria, pues no es una reacción muy adecuada ni muy deportiva. Ni muy educada. Ni muy formativa por parte del entrenador. Sí. Y también he visto chicos que en la derrota se caen, ya se considera que es el peor equipo o que no hicieron nada, y tampoco es así. Entonces yo creo que el éxito está justamente en todas las situaciones y en todas las áreas de tu vida. Estoy hablando de esa integridad de la que tú hablabas, de la manera global del ser humano. Es cómo te vuelves equilibrado en todas las áreas de tu vida, a nivel familiar, a nivel emocional, cómo manejas tus emociones, cómo las gestionas. Cuando tienes rabia, ¿cómo vas a reaccionar? Eso es gestión de las emociones, es administrar tus emociones Totalmente. y mirar cómo realmente te equilibras. Entonces, cuando tengo un nuevo sueldo, un nuevo salario, cuando logro cosas importantes a nivel económico, ¿cuál va a ser ese equilibrio que voy a tener? ¿Voy a gastar, voy a invertir o qué voy a hacer con esa ganancia? Pero también si lo pierdo todo, ¿qué pasa? ¿Me sumerjo en el alcohol, me refugio en cosas inadecuadas o voy a tratar de sacar justamente lo que yo tengo por dentro, ese espíritu de salir adelante para levantarme? Entonces yo creo que todo, el éxito está en un equilibrio y en que todo sepas sondear y surfear todas las olas que te trae la vida. Creo que ahí está el éxito. Sí, está el éxito, pero ¿qué más requiere y lo contestaste muy bien, me encantó mucho tu respuesta, pero ¿qué más requiere ya cuando tú ya estás entrenando y tienes a la persona aquí, tienes el chavito aquí que dices, entréname porque quiero hacer una visoría y me van y quiero, o ya estás en un equipo? ¿Qué es lo primero que entrenas con él? ¿Qué es lo primero en cuanto físico, mental, alimenticio? O sea, todo lo que tiene que conformar para que sea una persona, como tú dices, integral y completa. Esa pregunta tuya es bien técnica, Lucero. ¿Qué? Esa pregunta es espectacular porque es muy técnica, pero yo me voy a adelantar un paso. Me encanta. Lo primero que yo tengo que tener como formador claro es qué pretende mi jugador. Si yo no tengo el don de trabajo como servicio, yo estoy fuera. Inmediatamente en esto del fútbol y creo que en la vida misma, si yo no tengo el don de servir a través de mi trabajo, estoy fuera totalmente, porque me voy a desenfocar. Resulta que los objetivos del jugador se vuelven mis objetivos. Entonces, así como tú planteas este gran ejemplo, que es muy frecuente, donde me dicen, quiero que mi hijo juegue mejor porque tiene unas visorías en Sí, 2 semanas. sí. Y me ponen a 2 semanas a arreglar cosas que quizás lleven procesos de años. De años, de toda su vida, o sea, Entonces, posiblemente, en ¿no? ese sentido, yo trato de servirle al jugador, de aproximarlo lo que más se pueda a lo que demanda el fútbol en su etapa, en lo que se vaya a presentar. Pero claramente trato de ser sincero con el papá y decirle, ok, lo que vamos a lograr en estas 2, 3 semanas es esto y voy hasta acá y a esto me comprometo. Eso debería ser un proceso responsable. Pero al final, justamente va a depender del contexto y de los intereses de quien necesite. Entonces, por eso voy al don del servicio cuando tú eres entrenador. Hay un chico que me dice, mira, él es apasionado por el fútbol, pero no sabe jugar. No tiene una idea, no ha estado en ninguna escuela. ¿Y qué Yo pasa? quiero que tú lo introduzcas. Es un chico que ve Ok. fútbol, juega FIFA, tiene su colección de su equipo favorito, pero nunca ha tocado una pelota en la vida y quiere iniciarse en Más o esto. menos, ¿de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de unos 7 años, 8 Ah, años. ok, de un chavito chiquito. Hay veces incluso más grandes, Ajá. deciden jugar ya grandes y ya se han perdido ciertos procesos, pero al final es tu responsabilidad y al final estás al servicio de tratar de aproximar a ese chico a que juegue lo mejor posible Dicen, en su profe etapa, ¿no? Muri para presidente de la FIFA. No, gracias. Ay, Dios Ajá. mío. No, me están poniendo en Ajá. un escalafón muy Sí, alto. entonces dices que mm, si tienes 7 años y lo estás preparando y el chavito dice, es que sí quiero ser futbolista, que no te queda una pelota, qué difícil, ¿no? Es un reto. Es un reto complicado, sobre todo manejarlo desde el área emocional. Yo no puedo decirle al niño, no, es que tú no vas a llegar a jugar fútbol. Ahí va mi pregunta. No ¿Cómo puedo, puedes porque, decirle a un niño no puedes? porque si se lo digo a él, tendría que decírselo a los 200 jugadores que están en fuerzas básicas, porque es Sí. probable que solo juegue uno o dos. Claro, ¿Me total, entiendes? sí. Pero es algo que yo no puedo decirle ni al de fuerzas básicas
ni puedo decirle al chico que tiene incluso menos posibilidades de llegar a ese punto. Yo lo que tengo que hacer es tratar de motivar a través del fútbol y también generar a través del fútbol, que es el medio, yo creo, más lindo y más importante por su misma pasión, genera un imán con el jugador, genera una adherencia tan importante que desde ahí puedes trabajar en temas incluso familiares, ¿no? Temas de formación, Qué donde, interesante. donde tú eres el entrenador, tú captas la atención del jugador, tú lo motivas, tú eres su ejemplo, su motivador y tú tienes la atención del jugador. Los ojos del jugador están sobre ti. Entonces, cada palabra que digas, cada camino al que lo lleves, a donde lo lleves a caminar, cada instrucción que le des, cada aprendizaje, es un acto de responsabilidad misma con la profesión y con un ser humano que está esperando o que más adelante va a decir, este entrenador lo voy a recordar toda la vida o definitivamente tuve un entrenador que no me aportó absolutamente nada, Lo que ¿no? acabas Es de una decir responsabilidad. es realmente una joya. Estás trabajando con seres humanos. Y una palabra tuya, o sea, haz de cuenta, como Es dice una Dios, una palabra, gran una responsabilidad. palabra tuya bastará para salvar tu alma o bastará para destruirlo. O sea, no sabes lo que El poder el de la poder, palabra. sí, 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 no Claro, sabes. claro. Entonces, eso que acabas de decir es una joya. Como el entrenador, por eso esta pregunta que te hacen, que qué pasa con los entrenadores en México, y que la eh, completé contigo. Sí, sí, los entrenadores creo que sí tienen que tener esa misma pasión que tú tienes, esa integración. Te voy a decir una cosa que veo. Yo no quiero ser ofensiva ni decir, bueno, pues que en todo el recorrido de Fernando Herrera he visto eh, incluso árbitros, incluso he visto mucha falta de educación, de esa integración que piden, que les piden a los jóvenes futbolistas, les pedimos esa integración como persona, como ser humano, pero muchos entrenadores o incluso muchos dueños de equipos no la tienen. A veces creo que ven a los niños como una moneda de cambio, como este sí me sirve, este ya lo quito, ya llegó uno mejor, lo quito, lo pongo, lo quito. Qué fuerte para las emociones del niño, pero como tú dices, vamos a preparar a los chavitos a que va a haber muchos nos. Y terminando y siguiendo con el siguiente bloque, justamente hablando de familias, Andrés, tú trabajas directamente con ellas en un proyecto muy valioso que estás haciendo y que yo valoro mucho. Cuéntanos de la escuela para padres que tú estás creando, dónde las impartes, cómo surge y qué temas tratas con estas familias. Y si y si pueden ir los chavos o aparte tienes con los jóvenes o con los puros padres. ¿Cómo Sí, lo este es manejas? un tema bien interesante porque he tenido, en este trasegar del fútbol, he tenido la oportunidad de caracterizar, absorber y diversificar e identificar a la variedad y cantidad de padres que nosotros nos encontramos en el diario, ¿no? Qué Yo te interés. puedo mencionar aquí, si te menciono 20 moldes de padres diferentes con hijos futbolistas, Es poco. sería una No, no, mínima no, no, parte. no, no, no. No, pues es que. Es apenas la punta del iceberg. Sí, Hay cosas claro. más profundas, Sí. pero al final todos se enfocan hacia lo mismo y es em, la carencia de conocimiento respecto a la vida de un deportista. Nosotros tenemos que entender, yo utilizo una frase que a mí me parece un poco fuerte y muchos papás me abren los ojos cuando yo la digo en mis charlas, pero yo les digo, papá, si usted tiene un hijo futbolista o deportista, usted tiene un perro verde en la casa y un perro verde es lo más extraño del mundo. No es un niño del común. Sí. Tú le puedes preguntar a cualquier futbolista de élite, a cualquier persona ligada al fútbol y no es una persona, no debería ser una persona del común, porque No. es una persona que se pierde fiestas hasta tarde, se pierde bautizos, se pierde el matrimonio de un primo, del tío, del hermano, De eso porque comentábamos mañana tengo anoche. que madrugar, Sí, no. tengo que rendir y yo no puedo estarme trasnochando. Sí. Aquí en México, ¿no? Lo he vivido. Vamos a comernos unos taquitos, vamos a... No, no porque yo en 2 días juego y no puedo ponerle salsas al cuerpo, no puedo, ¿me entiendes? Sí, Sin claro. satanizar la comida, desde luego no quiero Sí, eso, no, 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 que no se claro. No, 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 malentienda, no, 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 pero pero sí en es. aras del área integral, pues hay atletas que ya tienen muy consciente la manera en la que se tienen que alimentar. Entonces imagínate
de todo lo que se... O sea, es un ser extraño, es un alien lo que tienen en la Sí. casa, siempre lo digo. Sí. Y desde luego, pues el papá a veces no lo sabe, no lo entiende, piensa que es un niño normal y que debe ser tratado de manera normal. Piensa que el niño, cuando sale de un partido donde salió frustrado, entonces lo mejor es hablarle y muchas veces el silencio es el mejor aliado para el niño. Sí, yo lo O he sea, vivido. es un tema donde el papá, si nos ponemos aquí a dar la conferencia, muchos papás me dirían, tiene razón, tiene razón. Y termino mis conferencias y digo, "Y, profe, qué pedrada que nos diste". Yo, no, no es la intención dar No, una pedrada. no, no. Pero, Estamos educando, estás correcto. haciendo tomar una conciencia y tu trabajo es preciosísimo y yo te lo aplaudo de todo corazón, te honro Muchas por gracias, eso. Lucerito. Y qué bueno. Ojalá que los papás, porque también como tú dices, hay una especie de, o sea, los papás, cada quien tienen una huella propia, te voy a hablar en un Claro. término, una terminología, pero tienen una propia huella de abandono, una huella que trabajar, y todos los seres humanos tenemos algo que trabajar. Entonces, qué bueno que hay escuela para papás. Me encanta que lo hagas. Sí, y mira, son fundamentos sobre cómo actuar en determinadas situaciones. Yo le digo al papá cómo debería actuar incluso respecto al árbitro. Te voy a poner un ejemplo. Un papá un día se me acerca y me dice, yo le dije, papá, no peleen con el árbitro. Profe, pero ¿cómo no? Si está siendo injusto, está arbitrando mal, está señalando jugadas que no. Le digo, no pelees con el árbitro. No, profe, pero es que usted no me lo puede impedir. Yo hago como si fuera un hincha. Le digo, ahorita te voy a decir por qué no. Entonces a la salida le hablé y le dije, papá, dime quién es la única autoridad en el terreno de juego. Sí, De todos los 23 seres el humanos árbitro. que están en ese rectángulo, porque los entrenadores incluso están afuera. Qué bueno que me hablas de eso. ¿Quién es el árbitro? Ok. Claro. Tú, delante de tu hijo, estás argumentando, estás juzgando, incluso tratando mal al árbitro, que es la autoridad. Y después tú en la casa, ¿con qué cara le vas a decir a tu hijo, respeta mi autoridad, respeta mis decisiones Sí. y aun cuando me equivoque, quiero que mantengas conmigo esa figura de respeto y de autoridad? Son cosas que ahorita el papá que me está viendo puede decir, "Ay, no lo había pensado". Y yo me la paso peleando con el árbitro. Bueno, esto me hace recordar al fútbol que no, sí era gol, no era penal, sí era gol. Exactamente, Y en todo el exactamente. mundo era un solo árbitro de toda, o sea, el que era el que tenía el poder y la autoridad y no era penal. Pero aparte no nos enseñan que la autoridad se equivoca también. Sí, claro. Nosotros como padres nos equivocamos como autoridades cuántas veces. Sí, muy, bueno, Entonces, sí, pero, total. pero hay que enseñarle al hijo también, reconocer cuando se equivocan. Pero mira ese ejemplo tan simple. Es un ejemplo simple de muchos que te puedo dar yo ahora, ¿no? Muchos de los que te puedo dar, estrategias de formación, cómo los padres tienen que estar conectados directamente con sus academias. Yo soy, en esto sí me pongo un poco más fuerte, yo soy enemigo de esas academias que excluyen al papá. Ok. Porque dicen, papá, tú págame tu mensualidad, tu colegiatura, Ajá. pero te me vas a la tribuna y yo no te quiero aquí cerquita, ¿no? No me interesa lo que pase en tu casa. Al contrario, como un formador, como un proyecto de verdad, de formación integral, está preocupado por lo que pasa en la casa. ¿Cómo le digo al papá? A ver, papá, pongámonos de acuerdo en aras de la formación de tu hijo. Independiente de que ganemos o perdamos, el fútbol sabemos lo que puede pasar. Yo te doy un buen servicio en temas deportivos, tengo una estructura, tengo X o Y. Pero en la casa, ¿cómo están tus hábitos? Ok, déjame aportarte algo con una escuela de padres. Y si tú tienes una estrategia también que nos pueda servir para la academia, bienvenida. No podemos ser seres egoístas y egocéntricos de decir, no, lo que el papá me diga no sabe de Uy, a fútbol. mí me encanta lo que Para estás nada. diciendo. Pero cuando conectamos esos dos en aras del chico, Wow, el chico está sometido en dos fuerzas enormes que están en pro de su formación. qué respuesta tan ¿Formación para maravillosa. qué? ¿Para hacer goles? No, mucho más allá, para la vida misma. Qué bonito, qué belleza de respuesta. De verdaderamente, Andrés, qué bonita entrevista. Fíjate que tienes toda la razón, la formación comienza en casa, trabajo en equipo, tú haces esto, porque no porque seas futbolista tú vas a dejar de trabajar en equipo, controlar, o sea, muchos de los futbolistas creen que porque ya estudian fútbol o están en el fútbol, dicen, no, yo ya fui a Ya no, entrenar no, y y no, ya ya no, no yo cumplo nada ya, más. no, dices, yo ya trabajé y yo no. Ahora, ¿qué me dices a eso? Claro, la educación comienza en casa, a comenzarlos a ser responsables de ellos mismos. Te lo voy a responder muy sencillo y muy concreto. Y esta respuesta te va a gustar.
Nosotros queremos, esto ya lo he dicho en una ocasión anterior, nosotros queremos que nuestros hijos sean protagonistas de nuestro equipo. Quiero que mi hijo sea el mejor defensa en su equipo, que sea el capitán y que sea el que impida todos los goles. Quiero que mi hijo sea el portero, el que lleve el uniforme distinto y el que salve todas las llegadas del rival. Quiero que mi hijo sea el goleador de mi equipo, el que salve su equipo porque es muy bueno. ¿Y el equipo de la casa? Wow. ¿Cuándo va a ser importante con el equipo de la casa? ¿Cuándo va a ser importante de llegar cansado y hacer un sacrificio de sí, estoy cansado, entrené, pero papá, te hice una limonada, te preparé algo de tomar, voy a lavar los trastes en los que comí, voy a tener mi cuarto ordenado? Si tú no pudiste por los afanes de la vida y las prisas de la vida ordenar tu cuarto, pues cuando llegue yo te lo voy a mantener ordenado. Voy a hacer tu cama porque sé que a veces estás apurado y no la puedes hacer. ¿Dónde están los roles de la casa? Entonces queremos que Claro, nuestros o a la hijos, mamá, ¿no? queremos que nuestros hijos sean... A la familia, no nada más al papá, ¿no? Sino a la familia. Correcto. Queremos que Sí. nuestros hijos deportistas sean importantes en su deporte, pero le estamos restando otras disciplinas. Yo te voy a preguntar, Lucero, ¿cuántas responsabilidades tenemos los adultos? Uy, muchísimas. Vamos a enumerar 5. Ponerle gasolina al coche, estar pendiente de la revisión del coche, pagar los servicios Pagar la del agua, luz, el agua, pagar el las colegiaturas de servicio, los hijos, sí, que sí, tengan ropa, totalmente. que tengan ropa Educación, adecuada, que tengan la... Imagínate si nos ponemos a hacer una lista. educación, formación integral, espiritualidad, o sea, Correcto. estás en todo. O sea, oye, a mí me dice un yerno, hola equipo, porque le digo, a ver, Maxi, aquí todos somos un equipo, ¿eh? Aquí Totalmente. todos vamos a cooperar, todos levantamos la De ahí mesa. parte, ¿eh? Y de ahí De ahí digo, parte. aquí todos somos un equipo. Aquí nadie es más ni menos, todos vamos a hacer lo mismo, todos vamos a participar. A mi yerno es argentino. Correcto. Y ahí me No, y dice, así es. oye equipo, ¿qué vamos a hacer? Somos un equipo. Sí. Y ahora la pregunta es, nuevamente, sí, los roles, o sea, ¿cuántas responsabilidades tenemos? Y nosotros pensamos que porque el chico ya cumplió con sus tareas de la escuela y que ya cumplió con su entrenamiento, entonces, hecho, terminado. Yo no creo que es así, porque estamos preparando nuevamente personas para la vida. Entonces, ¿dónde están los roles de la casa? ¿Dónde están esas funciones Así en las que vamos preparando es para lo que me hacerse dicen, responsables? es de Michigan, de Rochester, te mandan saludos. ¿De dónde? De Rochester. Y me dice, ¿es solo para soccer o para todos los No, atletas? no, Esto aplica aplica para para todos los todo, atletas, claro. O sea, totalmente. ingenieros, mecatrónicos y lo que sean, todos participan. No, Aquí no eres el totalmente. director No, de la no, no. empresa. Aquí vas a venir a, oye, creo que está cayendo lumbre afuera, o Yo- no sé qué pasa, si viste Nos la están chica? tomando fotos. Sí. Entonces, no, yo creo que esto va para todo ser humano. Desde luego, lo único que en lo que podría variar un poco es en el tipo de deporte que practique. Un deporte como el tenis es un deporte individual donde eres tú mismo y puedes llegar a un grado de frustración bastante alto. Al menos en el fútbol a veces te camuflas y le echas la culpa a otro o injustamente acusas a otro jugador. Pero en un deporte como el tenis donde ves por ti es muy difícil. En eso cambiaría un poco el contexto, pero en temas de hábitos, de formación para la vida, es el mismo contexto. Entonces, desde luego, no es únicamente el fútbol porque es el contexto en el que yo me muevo, pero realmente yo he entrenado también atletas en otras disciplinas y la formación y la preparación es exactamente igual. Sí, porque quiero que sepan que él no nada más entrena en el fútbol, él entrena, hace entrenamientos personales, hace Correcto. entrenamiento, has trabajado en Estados Unidos, en un equipo femenil, bueno, no femenil, pero en algo muy completo donde era Sí. mixto, y él entrena pues de todo tipo. Entonces, se nos acaba el tiempo, híjole, esto se me hizo bien chiquito, yo creo que va a haber una segunda parte. Sí, claro que sí. Pero para cerrar este programa, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Les puedes decir tú tu nombre completo? ¿Cómo te encuentran en las redes? En las redes sociales estoy como am.sportstrainer. Así me encuentran en Instagram y en TikTok, que son las dos redes que Anótenlo, muevo. por favor. Ahí desde luego es una red diseñada para chicos futbolistas y para padres. Digamos que tengo esas dos. Ahí cuento historias, trato de hacer un contenido bastante productivo que sea de herramienta educativa para los papás. Cuento historias que me han pasado con sus respectivos aprendizajes para que también el papá tome el celular y le diga al hijo, mira,
Escucha esta historia porque te va a servir. Escucha esto porque lo vas a aprender. Y también pongo desde luego mensajes acerca de la técnica, de cómo prepararse fuerte, de cómo también un entrenador se prepara, se entrena, también sufre, etcétera, ¿no? Entonces esas son mis redes sociales y respecto a lo que decías de la escuela de padres, vamos a tener un taller que se llama, se me olvidó ahora el nombre, pero el taller tiene que ver justamente con, se llama El Juego Invisible El y juego va invisible. dedicado a los papás. A puros Es papás. en el stage. Tiene que ir la mamá y el papá. Claro, la idea es, va a ser un taller online, pero ahí en mis redes lo voy a publicar esta semana, pero vamos a tener un taller donde incluso al final vamos a tener un punto muy emotivo que va a ser el mayor regalo que le vamos a dar a los chicos. Y es una carta donde yo doy ciertos parámetros y Qué los mismos bonito. papás Ay, qué van a construir una interesante. carta, se la van a entregar a sus hijos y sus hijos van a tenerla que leer. Y es una carta que va a ser transformadora Oye, en qué la relación de papás con hijos. interesante. Entonces, Qué, ese qué es el punto, interesante. ese es el punto emotivo y ese es el punto del final feliz para esa conferencia que tenemos. Papás que nos están escuchando, papás de futbolistas, y aunque no sean futbolistas, ¿puede entrar algún otro papá que con otros deportes pueden Claro entrar? que sí, desde luego. Por favor, Desde vayan, luego. asistan a este taller. El tiempo se nos acaba. No sé si va a haber una segunda parte. Ojalá que nos acompañara Andrés a una segunda parte. Pero créanme, entren a esa escuela, entren a ese taller para padres. Va a estar súper interesante. Los teléfonos, un teléfono rapidísimo para que te Eh, contacten. sí, el mío es 5529 41 98 64. Igual en mis redes sociales respondo, mucha gente me escribe por mensaje interno y siempre respondo, siempre Ok, en cuanto yo, puedo respondo. bueno, en mis publicaciones ahí puse Ujú. tu equipo y bueno, eh, ¿con qué te despides, Andrés, con todo este público? Ha sido muy interesante este tema del fútbol. ¿Cómo te despides? ¿Qué les sugieres hoy no a los padres, a los chicos que están en este proceso de su sueño? ¿En qué se deben de enfocar y qué les dices de las redes, de esas tantas redes sociales que están perdiendo el enfoque? Sin duda el mundo ha cambiado, las redes sociales son un tema de distracción o de provecho, es una decisión que los jóvenes tienen que tomar si aprovechan el tema de las redes sociales o desaprovechan perdiendo el tiempo. Y lo otro que le digo a los papás es capacítense, prepárense y enfóquense en cómo realmente es la vida de un deportista. Si no la conocen a fondo, nosotros siempre creemos que la conocemos, pero si no la conocen a fondo, busquen un profesional en el área, busquen una asesoría y busquen espacios como los que yo doy, digamos, para padres, para que tengan muchas más herramientas de cómo llevar un proceso exitoso que, como bien digo, el éxito es el equilibrio que tenemos para la vida y cómo empezamos a romper paradigmas sobre cosas que creo que de pronto estoy haciendo bien y otras que a lo mejor no estoy dejando de hacer, pero que al final pues van a tener un fin agradable y un fin satisfactorio para lo que es la vida del jugador de fútbol. Qué buen cierre, Andrés, qué buen cierre. Entonces, el éxito es tu paz, tu alegría, sabiendo que estás haciendo las cosas bien, que estás guiando bien a tus hijos. Ese es el verdadero éxito. Lograr y hacer lo que estás amando y hacerlo de la manera más amorosa. Yo les quiero agradecer a todos los que estuvieron aquí. Gracias por sus comentarios. Gracias, Andrés, por compartir. Eres un chavo muy valioso, de Muchas verdad. gracias por lo de chao. Bueno, un joven, eres un Muchas hombre, gracias, un muchas hombre muy gracias. valioso. Gracias. Les mando un beso. Nos vemos el Muchas próximo gracias. miércoles. Gracias por Bye estar aquí. bye. Bye. Gracias.